Hola, mi nombre es Pedro Eduardo Chávez García y voy a hablar sobre la unidad 4 de mecánica de fluidos y termodinámica. Bueno, para comenzar hay que hablar un poco sobre superficies planas horizontales debajo de líquidos. Y es que pues hay que imaginar que cuando la superficie plana horizontal está en el fondo, esta tiene presión. Y esta presión se mantiene uniforme en toda el área porque es un plano horizontal en un fluido en reposo. Y como bien sabemos, para calcularla, la fuerza utilizaremos la ecuación fuerza igual a presión por el área. Ahora, paredes rectangulares. Hay que, hay que saber que la fuerza ejercida por la presión del fluido tiende a hacer girar la pared de esta manera. Suponiendo que este es nuestro tope de arriba y este la base, el fluido hace girar de esta manera por la fuerza que presenta en el fondo. Es por eso que nos podemos percatar que en las presas las paredes no son rectangulares tal cual, sino que forman un triángulo donde la base del triángulo está por abajo, precisamente para que no ocurra este fenómeno. Y bueno, también es importante decir que la fuerza que recae en las paredes rectangulares o en las paredes en general está uniformemente distribuida a lo largo de la superficie, pero, pero también es importante conocer que hay un lugar donde actúa y a este se le denomina centro de presión, donde la presión es la misma que la que se distribuye. Bueno, ahora áreas planas sumergidas. Y es que definimos la fuerza resultante como la suma de todas las fuerzas sobre los elementos pequeños de interés. Y suponiendo que mm, tomamos un pedacito del área, es decir, dA, existe una fuerza dF que actúa de modo perpendicular al área debido a la presión del fluido. Y bueno, esto se puede representar como si este fuera el pedacito del área, tenemos el vector de la fuerza que es perpendicular a ese mismo pedacito, donde la fuerza resultante es igual a, um, al peso específico que multiplica la altura por el área. Ahora sí, el centro de presión, ya hablamos un poco sobre qué es lo que era, pero para definirlo mejor, para complementar, es el punto sobre el área donde se supone que actúa la fuerza resultante, como ya lo había dicho, toda, toda la fuerza distribuida, pero equivalente en un punto en específico, en forma tal que tiene el mismo efecto que la fuerza distribuida en toda el área, como ya había comentado, de que esto es debido a la presión del fluido, ya sabemos. Y este efecto se expresa en términos del momento de una fuerza con respecto a un eje. Y bueno, teniendo esto claro, podemos definir qué es la carga piezométrica. Ok, debido a que la presión ambiental también actúa, hay que considerarla y resulta apropiado utilizar presiones manométricas para calcular la magnitud de la fuerza neta sobre las áreas de interés. Es decir, si la presión arriba de la superficie libre del fluido es distinta a la presión ambiental fuera del área, es necesario un cambio en el procedimiento. Y bueno, es aquí donde entra la carga piezométrica, donde la presión real sobre el fluido PA se conoce en una profundidad equivalente de dicho fluido HA, lo cual crearía la misma presión. Ahora sí, superficies curvas sumergidas. Y una manera de visualizar el sistema de fuerza total es aislar el volumen del fluido que está directamente arriba de la superficie de interés, a manera de cuerpo libre, y mostrar todas las fuerzas que actúan sobre él.
El objetivo es determinar la fuerza horizontal FH y la fuerza vertical FV, ejercida sobre el fluido por la superficie curva y su fuerza resultante FR, que sabemos que es la fuerza resultante, y la línea de acción de la fuerza resultante actúa a través del centro de la curvatura de la superficie curva. Esto se debe a que cada uno de los vectores de fuerza individuales ocasionados por la presión del fluido actúa de forma perpendicular. Es lo mismo, si tomamos un pedacito de la curva, podemos observar que el fluido ejerce a cada pedacito de esta curva una presión que es perpendicular a cada pedacito. Entonces tenemos muchos pedacitos con muchos vectores de fuerza. Ahora sí, la componente horizontal. Y bueno, debemos saber que la fuerza de, del lado derecho de la parte inferior a una profundidad de h tiene la magnitud igual que la fuerza del lado contrario y que actúa en dirección opuesta. Así que estas no tienen ningún efecto sobre la superficie curva. Si sumamos las fuerzas de dirección horizontal, vemos que la fuerza horizontal debe ser igual a la fuerza contraria, lo cual actúa en la parte inferior del lado derecho. Y por otro lado tenemos la componente vertical, que, bueno, la componente vertical de la fuerza que ejerce la superficie curva sobre el fluido y se encuentra con la suma de las fuerzas en dirección vertical. Hacia abajo solamente actúa el peso del fluido y hacia arriba la componente vertical FV. Así el peso y FV son iguales en magnitud. Y el peso del fluido solamente es su peso específico por el volumen del cuerpo aislado del fluido, que tenemos como FV va a ser igual al peso específico que multiplica al volumen. Y entonces la fuerza total resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Esto para pues, sacar la resultante de los vectores, como bien sabemos. Y bueno, eso sería todo de parte de la unidad 4. Gracias.